día de hoy, ¿verdad? Sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay mucho ahí, hermanos, que Dios nos va a estar hablando, hermanos, y yo sé que Dios tiene cosas tremendas para todos nosotros. Así es de que, hermanos, a mí me da gozo, hermanos, el poder saber, hermanos, que Dios puede usar a quien Él guste usar. Dios, hermanos, nos llama a todos a ser partícipes de su palabra. Y Dios, hermanos, empieza a levantar a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Muchas veces no tenemos que tener tanta sabiduría para ser usados por Dios, pero lo que sí necesitamos tener es un corazón dispuesto. Y eso es lo que Dios, hermanos, le agrada. Amén. Así es de que hoy, hermanos, mira, yo me gozo tanto dando la palabra como también me gozo escuchándola. Y así debe de ser. Nos debemos de gozar cada vez que entramos a escuchar palabra de Dios. Hoy, hermanos, yo tengo un privilegio, se lo puedo nombrar así, hermanos, de poder sentarme, escuchar lo que Dios me va a hablar, hermanos, lo que Dios me va a estar diciendo a mí. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Willibaldo, hermanos, que hoy él va a estar trayendo este primer mensaje de la primera iglesia. Amén. Mi hermano, pásele, que Dios le bendiga. Gracias por ser obediente al Señor, hermanos, y yo sé que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mientras preparo mi bosquejo, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en capítulo número 2, por favor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Están listos, mis hermanos? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a entrar en oración para pedir la guianza de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro en reverencia al Señor. Háblale ahí a tu Señor y dile que te hable en esta noche. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, gracias te damos primeramente, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Padre Santo. Nos das día a día oportunidad, Señor, para mejorar nuestros caminos, Padre Santo. Mi Dios, muchas veces, Señor, nosotros, Padre Santo, no conocemos, Señor, muchas cosas, Padre amado, bendito Dios, y por eso, Señor, hoy venimos, Señor, para que tú, Señor, nos enseñes, para que tú, Señor, nos dirijas, Padre Santo, para que tú, Señor, nos corrijas, Padre amado, bendito Dios. Señor, en esta noche, Señor, háblanos, Padre, háblanos a través de tu preciosa palabra, Señor. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También, Padre, toma autoridad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que quiera impedir, Señor, en esta noche que tu palabra, Padre, llegue, Señor, a nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de división, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, en esta noche, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice:
Amén, gloria a Dios. Muy bien, mi hermano, toma tu asiento, por favor. Muy bien. Al estudiar, mis hermanos, el libro de Apocalipsis, este precioso, precioso libro, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que en los primeros 3 versículos, en los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le habla especialmente a su iglesia, a su pueblo que somos nosotros. Del capítulo número 4 en adelante, ya no es más mencionada la iglesia, ya no se menciona para nada. ¿Y esto por qué? Bueno, el hecho es porque el Señor quiere preparar a su pueblo, quiere que su pueblo se prepare para la venida del Señor. Es lo que nos está diciendo, y por eso el Apocalipsis empieza con un mensaje al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero podemos preguntar, mis hermanos, en este mensaje, en este estudio que vamos a iniciar, son 7 iglesias, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo la iglesia de Éfeso, pero en total son 7 iglesias, y en cada una de estas 7 iglesias el Señor trata un tema especial, un tema específico con cada una de estas congregaciones. Pero nos preguntamos por qué son 7. ¿Por qué el Señor escogió estas 7 iglesias? Recordemos un poco, mis hermanos, cuando empezó la iglesia. ¿Ustedes recuerdan dónde empezó la iglesia? Bueno, en la Biblia, mis hermanos, nos registra cuando empezó la iglesia del Señor. Empezó en el libro de Pentecostés, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. De ahí en adelante, mis hermanos, el libro de los Hechos registra cómo el evangelio, cómo la iglesia se fue expandiendo, fue predicando la palabra de Dios, y debido a la persecución que había ahí en Jerusalén, en la primera persecución, los discípulos fueron esparcidos a diferentes áreas, ¿verdad? El evangelio empezó ahí en Jerusalén. Después empezó, debido a la persecución, los discípulos, los apóstoles, se fueron a Samaria, se fueron a Judea, después se fueron a Asia y a Europa. Y en el transcurso de la expansión del evangelio, cada apóstol, los apóstoles, los discípulos, plantaban iglesias en diferentes partes donde ellos cruzaban. Ellos predicaban el evangelio, y ahí donde predicaban, levantaban una iglesia. Así es que no eran 7 iglesias, sino muchas más congregaciones que había en ese entonces. Hace más de 2000 años había más de 7 iglesias. Entonces nos preguntamos por qué son 7, por qué el Señor escoge 7. Bueno, en la Biblia, mis hermanos, los números tienen mucho simbolismo. Por ejemplo, aquí el número 7 es mencionado muchas veces. El número 7, el 7 representa plenitud, el 7 representa perfección, y el 7 representa totalidad. ¿Qué quiere decir? Entonces el Señor nos está diciendo que Él está hablando a todo su pueblo, a toda su iglesia, no nada más a la iglesia de Éfeso, sino también nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros también somos la iglesia. Muy bien, la otra razón también del por qué el Señor escogió estas 7 iglesias es porque cada una de ellas, mis hermanos, reunían las características que vivirían las iglesias de todos los tiempos. Como les dije al principio, cada una de ellas tienen un tema en particular. El Señor trata con ellos cada tema en particular, y ahorita lo vamos a estar viendo con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Entonces, mis hermanos, este mensaje es para cada uno de nosotros, que somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos al versículo número 1 del capítulo número 2 de Apocalipsis, con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí vamos a aclarar un punto. Muchos de ustedes quizás ya saben que el ángel a que se refiere aquí el Señor es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Pero muchos confunden esta parte. Muchos dicen que se trata de un ángel divino, como aquel ángel que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchos los confunden con ese ángel divino. Pero esto, mis hermanos, no es así. Se refiere a cada pastor de la congregación, porque como les dije al principio, en las cartas dirigidas a las iglesias hay mensajes llamando al arrepentimiento. Y un ángel, por ejemplo, no se puede arrepentir. Un ángel, el Señor no lo llama al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque los ángeles, mis hermanos, ellos han estado en la presencia de Dios, han visto cara a cara al Señor y ellos no se pueden arrepentir. Dios no les da la oportunidad para que ellos se arrepientan. Lo vemos en el caso como de Satanás y como los ángeles caídos. Dios ya no les dio la oportunidad para que ellos se arrepintieran. Esa oportunidad solamente nos la da a nosotros, al hombre. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra ángel, mis hermanos, en la Biblia, en su original, significa mensajero. Entonces, esta carta va dirigida también al pastor de cada congregación de la iglesia. Bueno, el Señor ha puesto, mis hermanos, a cada pastor. El Señor es el que ha llamado a cada pastor. Déjeme decirle que no cualquier persona puede ejercer ese ministerio del pastorado. Ninguna persona que no es llamado por el Señor no puede estar aquí detrás de un púlpito, ¿verdad? Ejerciendo el ministerio del pastorado, porque en cualquier momento, mis hermanos, en cualquier momento, esa persona cae porque no tiene el respaldo de Dios. Cuando el Señor llama a una persona para el pastorado, el Señor lo respalda. Y déjenme decirle, mis hermanos, también que el ministerio del pastorado es el más difícil. Es el más difícil. ¿Por qué? Muy bien, porque el ministerio, mis hermanos, este ministerio del pastorado demanda mucho tiempo, tanto en lo personal como en lo familiar. Exige muchísimo sacrificio, mucho esfuerzo. También este ministerio, mis hermanos, es muy cansado, muy agotador, tanto en lo físico, mis hermanos, en lo mental y en lo espiritual. Este ministerio también, mis hermanos, es un ministerio que solamente lo puede llevar aquella persona que ha sido llamado por Dios. Por eso el Señor les dice en el versículo número 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice. Aquí nos está hablando de que es el Señor el que tiene cuidado de cada pastor. Es el Señor el que sostiene a cada pastor. ¿Y cuál es nuestra posición para con nuestros pastores? ¿Cuál es nuestro deber para con ellos? Muy bien, pues debido, mis hermanos, a que este ministerio es el más criticado de todos, a nosotros nos corresponde apoyar a nuestros pastores. A nosotros nos corresponde ayudar a nuestros pastores. A nosotros nos corresponde ser de apoyo para ellos, orar por ellos. Eso es lo que le corresponde a la congregación. Nosotros damos gloria y honra por la vida de nuestros pastores que tenemos aquí con nosotros. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar al tema principal de esta carta. ¿Cuál es el tema principal? Muy bien, en esta carta el Señor quiere tratar con la iglesia acerca del primer amor. El Señor en los versículos capítulo 2 y versículo 3, el Señor los elogia
por el arduo trabajo que ellos estaban haciendo. La congregación de la iglesia de Éfeso estaban haciendo muy buen trabajo en el ministerio. Pero el Señor les reclama, les dice, les recalca que ellos habían abandonado a su primer amor. Ellos habían dejado su primer amor. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es el primer amor? ¿A qué se refiere el Señor como el primer amor? Muy bien, mis hermanos, el primer amor es ese amor que nace en nosotros cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es lo que nos describe en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 y 23. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios, el Espíritu es Jesús. Mas el fruto del Espíritu, fíjense lo que dice ahí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos, mis hermanos, que antes de conocer al Señor, nosotros no conocíamos lo que era el amor, ni siquiera también sabíamos dar amor. Nosotros no conocíamos el verdadero amor. Pero cuando el Señor vino a nuestro corazón, Él nos impactó, nos llenó con ese amor, con ese precioso amor que llegó a nosotros. Antes nosotros, mis hermanos, no había nada, absolutamente nada en este mundo que llenara el vacío de nuestro corazón. Ni siquiera, mis hermanos, el amor de nuestros familiares, el amor de nuestra esposa, ni siquiera el amor de nuestros padres, ni siquiera el amor de nuestros hijos, ni siquiera el amor de nuestros amigos, ni las riquezas, ni nada de este mundo podía llenar nuestro corazón, ese vacío que había en nuestro corazón, hasta que llegó Jesús, hasta que llegó el Señor y nos inundó con su amor. Este primer amor, fíjate, este primer amor lo describe también el libro de los Cantares. No sé cuántos de ustedes leen el libro de los Cantares. Es un libro que muy pocas veces se predica, pero es un libro precioso, mis hermanos, que describe el amor entre un esposo y una esposa. Ese libro, mis hermanos, lo inspiró el Espíritu Santo para describir el amor de Dios y el amor de la iglesia. Vamos a leerlo en Cantares capítulo 2, versículo 3 y 7, en la versión Dios habla hoy. Cuando estaba yo leyendo estos pasajes, me impactó. Es algo precioso. Cuando tengan oportunidad, mis hermanos, lean este libro. Dice Cantares capítulo 2, versículo 3 al 7. Dice: mi amado es entre los hombres. Aquí está hablando la esposa. Mi amado es entre los hombres como un manzano, entre los árboles del bosque, que qué agradable es sentarme a su sombra. Qué dulce me sabe su fruta. Me llevó a la sala de banquetes y sus miradas para mí fueron amor. Reanímenme con torta de pasas, aliméntenme con manzanas, porque me muero de amor. Porque ponga él su izquierda bajo mi cabeza y con su derecha me abrace. Aquí la esposa, mis hermanos, estaba describiendo el amor de su esposo. Le estaba expresando el amor a su esposo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos varones, le expresamos a nuestras esposas ese amor? ¿Verdad que muy pocos, verdad? Gloria a Dios, muy bien. Pues aquí la esposa es la que estaba elogiando el amor del esposo. Ella estaba tan enamorada de su esposo, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos por primera vez
ante el Señor nos deslumbra con ese amor, estamos enamorados del Señor. Muy bien, cuando estamos en ese primer amor, mis hermanos, hay un deseo por conocer más del Señor. Y empezamos, ¿verdad? Empezamos a orar, empezamos a leer más de su palabra, empezamos a buscarlo, queremos saber más de Él, queremos conocer más de nuestro amado. Y buscamos por todas partes, mis hermanos, querer saber más de Él. Nosotros antes ni sabíamos orar, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabíamos orar, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos conducía y nos enseñaba, y donde quiera que estábamos, hermanos, nos poníamos a orar. No sé si tú lo viviste, pero este fue en mi caso. Realmente yo ni sabía cómo orar cuando estaba yo trabajando allá en el campo, allá en las naranjas, mis hermanos. Yo estaba podando debajo de las naranjas, ahí no se miraba para nada. Estaba yo podando, escuchando alabanzas. Eso era en los primeros días que me convertí, y ahí de la nada empezaba yo a llorar, ahí de la nada empezaba yo a clamar, ahí de la nada empezaba yo a expresarle ese amor que nació en mí para con mi Señor. Fue algo pero es algo tan precioso, mis hermanos. Muy bien, cuando estamos en nuestro primer amor, mis hermanos, empezamos, ¿verdad?, a buscar más de Dios. Empezamos a escuchar prédicas por aquí, prédicas por allá. No queremos, venimos a la iglesia, no queremos perdernos ni un solo servicio, ¿verdad? Porque queremos conocer más del Señor, queremos acercarnos más a Él. Por eso dijo el Señor también, ¿verdad? Cuando estamos en ese primer amor, mis hermanos, queremos agradar al Señor. Queremos agradar al Señor y empezamos, mis hermanos, a obedecer. Empezamos a entrar en obediencia. Empezamos a dejar todo pecado y nos empezamos a santificar para agradar al Señor. Por eso el Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso, mis hermanos, el amor que habita en nosotros hace que nosotros obedezcamos al Señor para agradarle. Cuando estamos en el primer amor, mis hermanos, empezamos también a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Nos esforzamos por dejar todo pecado, ¿verdad? Por dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Cuando estamos en ese primer amor, mis hermanos, no permitimos que nada ni nadie nos aleje del Señor. No permitimos nada ni nadie que nos aleje del Señor. Ese primer amor, mis hermanos, está encima de nuestros familiares, está por encima del amor de nuestros familiares. ¿A qué me refiero? Aquí no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que dejes de amar a tus familiares, no, sino que cuando nosotros nos convertimos por primera vez, el enemigo también se levanta. El enemigo no quiere que nosotros les escapemos de sus manos, y entonces empieza a levantar en contra de nosotros a nuestra familia. Muchas veces el enemigo utiliza a nuestra esposa, a nuestros padres, utiliza a nuestros amigos, utiliza de cualquier manera, el enemigo utiliza para amenazarnos, ¿verdad? Nos dicen nuestros familiares, no sé si te pasó quizás con tu esposo, quizás con tu esposa, no lo sé, nos empiezan a decir, si sigues yendo a esa iglesia, si sigues yendo a la iglesia cristiana, ya no me hables. El enemigo utiliza esa estrategia de la amenaza. Empieza a amenazarte, ¿verdad? Empieza a decirte, no vayas a la iglesia, si no, ya no quiero saber nada contigo. A mí me pasó, mis hermanos, a mí me pasó con mi suegra, ¿verdad? Ella pues no está aquí, ¿verdad? Ella está en México, pero cuando nosotros le dimos testimonio, le empezamos a decir que ya no, que ya estábamos yendo a la iglesia cristiana, lo que hizo es de que pues se enojó y
nos dijo, bueno, pues ya no nos hable, ya no quiero saber nada de ustedes, ya no nos hables y ya no nos hablen, y así pasó durante un tiempo. Pero sabemos que no es ella, que el enemigo lo usa para apartarnos del Señor, y tenemos que orar nosotros para que el Señor toque su corazón, para que el Señor transforme ese corazón y también ellos puedan conocer ese amor. Muy bien. El amor del Señor que llega por primera vez a nosotros está por encima de nuestros familiares. Por eso dijo el Señor en el verso, a ver, permíteme mis notas. Ok, el Señor, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios que el Señor, cuando llega a nosotros, ese amor, nosotros sentimos ese amor y no permitimos que las amenazas del enemigo nos aparten del Señor. Y no permitimos, mis hermanos, que nada ni nadie nos separa de Él. Por eso el Señor dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulos. Esta es la táctica que usa el enemigo para apartarnos de Él. Y debido a ese gran amor que sentimos, mis hermanos, por el Señor, nosotros no permitimos que esas amenazas, que ese temor nos separe del Señor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros, mis hermanos, hemos conocido el amor de Dios que vence al mundo. Cuando llega ese primer amor, mis hermanos, a nuestras vidas, también llega el deseo de servir a los demás. Nace ese amor fraternal por el prójimo, ¿verdad? Cuando llega ese primer amor, empezamos a predicar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen del Señor. Le empezamos a hablar de Jesús, le empezamos a dar testimonio de Jesús. También empezamos, mis hermanos, a servir dentro de aquí de la iglesia. Empezamos a querer servir, ¿verdad? No importando dónde nos pongan. Hay un gran amor por servir a nuestro prójimo. También empezamos, mis hermanos, a servir con ese gozo, con esa pasión. Hay un deseo en nuestro corazón de servir, hay un amor. Se hace el servicio que nosotros hacemos en nuestro primer amor, es un amor puro, un amor que está ahí, un amor que nos gozamos nosotros a servir, no importando dónde nos pongan, ya sea limpiando los baños, ya sea limpiando la yarda. No nos importa dónde nos pongan a servir. Lo que importa, mis hermanos, en ese momento es querer agradar a Dios, querer servir a los demás para la gloria y para la honra del Señor. Entonces, mis hermanos, el primer amor es cuando Dios toma el primer lugar en todos los aspectos de nuestras vidas. Él toma la prioridad en nuestras vidas. Nuestros pensamientos están solamente dirigidos en Él. Ese es el primer amor. Y estas, mis hermanos, es las características que acabo de decir, son las características del primer amor, que todo cristiano, mis hermanos, tiene que vivir. Todo aquel que ha recibido al Señor lo vive. Pero, mis hermanos, todo cristiano, gracias, hermano. Pero todo cristiano, mis hermanos, todo hijo de Dios, corre el gran peligro, mis hermanos, de perder su primer amor, como le pasó a esta iglesia de Éfeso. Leemos en los versículos
2 y 3. El Señor les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí el Señor Jesús elogia el esfuerzo, el trabajo que estaba haciendo esta iglesia dentro del ministerio. Pero en el versículo número 4, el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que le estaba diciendo a estos creyentes que ellos habían perdido el gozo que tenían antes, cuando ellos empezaron, cuando ellos conocieron al Señor Jesús por primera vez. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, estaban tan activas en el ministerio sirviendo, cosa que no está mal, ¿verdad? Pues es la responsabilidad de cada cristiano, de cada hijo de Dios, servir. El Señor llama a cada cristiano para servir dentro de su pueblo, dentro de la iglesia. Muy bien, pues esta iglesia de Éfeso, mis hermanos, estaban trabajando arduamente, estaban predicando la palabra de Dios arduamente, estaban soportando la persecución. En ese tiempo había una gran persecución, ellos los estaban soportando, pero lo estaban haciendo sin el Señor. Ellos habían dejado la comunión con el Señor Jesús, habían perdido esa relación y lo estaban haciendo en sus propias fuerzas. Lo estaban haciendo sin amor, sin gozo y sin pasión. Estaban trabajando en sus propias fuerzas. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. Nos puede pasar, estamos trabajando dentro del pueblo de Dios arduamente, pero muchas veces no nos damos cuenta y nos alejamos del Señor, perdemos comunión con el Señor y estamos trabajando muy activos, pero sin el Señor. Estamos trabajando para el Señor, pero sin el Señor. Hay una diferencia muy grande ahí. Estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, pero sin el Señor. Hemos dejado a un lado el Señor, lo hemos dejado atrás y solamente estamos nosotros trabajando en nuestros propios esfuerzos, lo estamos haciendo con nuestras propias sabiduría y sin la guianza del Señor. Muy bien, y mis hermanos, esto me pasó también a mí. Voy a dar un testimonio cuando el Señor me llamó a dar clases dentro de la escuela dominical. Las primeras 2 clases, mis hermanos, yo no busqué al Señor para dar las clases. Cuando nosotros demos una clase acerca de la palabra de Dios, nosotros debemos de entrar en oración, debemos de buscar la dirección del Señor, debemos de buscar la revelación del Señor conforme a su palabra, y eso es lo que nosotros vamos a llevar para enseñar, ¿verdad?, a los niños. Y yo en ese entonces yo no busqué del Señor. Dije, bueno, nada más les voy a leer la Biblia para que ahí nomás los voy a entretener, ¿verdad? Eso pasó 2 veces. Y la segunda vez el Señor me redarguyó, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando? No le estás enseñando mi palabra. Tú solamente los estás entreteniendo, solamente les estás enseñando lo que tú sabes, no le estás hablando lo que yo he escrito en mi palabra. Y yo me sentí tan pero tan mal. El Señor me redarguyó y dije, Señor, perdóname, ya no va a volver a pasar esto. Y yo le pedí perdón al Señor, y ahora nosotros, mis hermanos, como servidores, sea cual sea el ministerio que tú estés realizando dentro del pueblo de Dios, ya sea en la alabanza, mis hermanos, como ujier, en la guardería,
como maestro, como cualquier ministerio que tú estés realizando, tú debes de buscar la dirección de Dios. Tú no debes de realizar tu ministerio sin el Señor. Debes de buscar la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te va a dar palabra para que tú lleves, mis hermanos, para que tú lleves tu ministerio con la guianza del Señor. Tú no lo puedes estar haciendo solo, no lo podemos estar haciendo solo. Muy bien. Pues entonces, mis hermanos, ¿cuáles son los síntomas que nos alertan que estamos perdiendo o que hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cómo sabemos que nos estamos alejando del Señor? Bueno, número 1, mis hermanos, Dios deja de tener el primer lugar en nuestras vidas. Nosotros, mis hermanos, dejamos que otras cosas tomen el lugar de Dios y dejamos que esas cosas desplacen al Señor del primer lugar, ya sea las cosas materiales, incluso el ministerio, incluso también nuestros familiares. Nuestros pensamientos ya no están dirigidos hacia el Señor, ya no lo buscamos, mis hermanos, también como la primera vez, con esa pasión, con ese amor, con ese gozo, ya no lo buscamos al Señor. Número 2, dejamos de ser, mis hermanos, constantes en todo. Dejamos de ser constantes en la oración. Ya no lo buscamos al Señor en oración, ya no lo buscamos al Señor en la lectura de su palabra. Dejamos de ser constantes en la lectura de su palabra y dejamos de venir a la iglesia también. Dejamos de ser constantes en venir a la iglesia y ponemos miles de pretextos para venir. ¿Cuándo podemos venir? Decimos, cualquier pretexto inventamos para quedarnos allá en la casa y no venir aquí a adorar al Señor. El número 3, cuando estamos perdiendo nuestro primer amor también, mis hermanos, perdemos el gozo de servir. Ya no, mis hermanos, el servir, mis hermanos, se convierte en una carga. Ya no lo disfrutamos, ya no somos de bendición para los demás, ya no nos deleitamos sirviendo a los demás. Y en lugar de eso, el gozo se convierte en amargura. No, empezamos a pelearnos con nuestros hermanos, empezamos a ver muchas cosas, empezamos a criticar a nuestros hermanos, empezamos a ver muchas cosas dentro de la iglesia, empezamos a criticar todo. Estamos perdiendo ese gozo de servir al Señor. Y 4, y toda nuestra vida, mis hermanos, toda nuestra vida cristiana se convierte en una rutina, en una mera costumbre. Se nos hace costumbre ya venir a la iglesia, venir y solamente estamos aquí esperando a que se termine el servicio para irnos y no pasa nada. Llegamos a nuestro hogar, no nos acordamos ya del Señor. En cualquier lugar que estemos, ya nos acordamos del Señor. El Señor lo dejamos aquí en este lugar. Y eso pasa porque nos estamos alejando de Él. Estamos perdiendo la comunión con el Señor. Estamos perdiendo esa relación personal que tenemos con el Señor. Y esa comunión, esa relación personal que cada uno de nosotros debemos de tener con el Señor, depende toda nuestra vida cristiana, mis hermanos. Toda nuestra vida cristiana depende de la relación que tengamos con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Por eso dijo Juan en el versículo número 15, Juan capítulo 15 nos dice el Señor. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes
pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de la fuente de poder, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si leemos, mis hermanos, este texto bíblico de este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, ahí la palabra clave es permanecer. Esta palabra permanecer se repite 11 veces en estos textos. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? En el original griego, mis hermanos, es parameno, que quiere decir, que significa quedarse al lado de o cerca de, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de permanecer al lado de nuestro Señor Jesucristo y no permitir que nada ni nadie nos separe de Él. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos, mis hermanos, si nos hemos alejado del Señor, cómo podemos nosotros regresar a ese primer amor? Y el Señor, mis hermanos, nos da 3 pasos aquí en Apocalipsis, en el versículo 5. Nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor nos dice, detente por un momento en tu vida, medita, recuerda cuándo fue el momento en que dejaste de venir a mi presencia, cuándo fue el momento en que ya no te deleitabas en mi presencia. Medita en qué momento ya no dejaste de sentir ese gozo. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Nos está diciendo que recordemos cómo era nuestra vida cristiana cuando empezamos, cuando conocimos al Señor, y cómo es nuestra vida cristiana hoy en día. ¿Estamos todavía con ese amor ferviente, con ese gozo? ¿O estamos apagados? ¿O estamos perdiendo ese gozo? ¿Estamos perdiendo ese amor? Ese amor, ¿verdad? Ese fuego que habitaba antes en nuestro corazón. El segundo paso nos dice el Señor, arrepiéntete. Aquí el Señor nos está diciendo que busquemos su perdón, que le pidamos perdón si nosotros nos hemos alejado, porque el alejarse del Señor, mis hermanos, es pecado. El tercer paso nos dice el Señor, haz las primeras obras. ¿Qué hacías, mis hermanos? ¿Qué hacías tú cuando recién tuviste el encuentro con tu Señor? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías al principio? Lo que hacíamos al principio, mis hermanos, era buscar al Señor desesperadamente. Lo buscábamos en oración, lo buscábamos en su palabra y nos deleitábamos, nos gozábamos cuando el Señor nos hablaba a través de su palabra. Y el Señor, mis hermanos, también nos da una advertencia de lo que pasará si nosotros no nos arrepentimos. En el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor, mi hermano, menciona un utensilio que estaba en el tabernáculo de reunión. No sé si el hermano tiene esa imagen acerca del candelero. El candelero, mis hermanos, es un utensilio que estaba en el tabernáculo de reunión. ¿Cuál era el tabernáculo de reunión? Bueno, ahí el Señor se manifestaba. En el tabernáculo de reunión estaba la presencia del Señor. Y este candelero tenía que estar ardiendo todo el tiempo. Los sacerdotes, mis hermanos,
cortaban la mecha siempre para que se mantuviera ardiendo y iluminando el tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Mis hermanos, nosotros somos esos candeleros que debemos de estar ardiendo en la presencia del Señor. Pero si nos apartamos de la presencia del Señor, nos apagamos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo quitaré tu candelero de tu lugar. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que nos arrepintamos, si no el Señor va a traer juicio sobre nosotros, va a caer juicio sobre nosotros. Recordemos que el Señor está exhortando a la iglesia porque el Señor está cerca su venida. Es lo que trata el libro del Apocalipsis en los primeros capítulos. Está hablando a su pueblo para que se prepare para la venida del Señor. Nosotros, mis hermanos, somos la luz como ese candelero. En Mateo capítulo 5 versículo 14 dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero solamente, mis hermanos, como les dije, nuestra luz va a brillar solamente en la presencia del Señor, si nos mantenemos cerca del Señor. Y con esto, mis hermanos, quiero concluir. Voy a concluir con esta escritura en el libro de los Cantares. Vamos a regresar allá en el libro de los Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4. En la versión Dios habla hoy. Vamos a leer esta porción de esta palabra. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Cantares capítulo 3, versículo del 1 al 4. Aquí la esposa, mis hermanos, aquí la esposa había perdido a su esposo y la estaba buscando desesperadamente. Vamos a leerlo. Cantares capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice: en mi cama por las noches busqué al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Entonces me levanté y recorrí la ciudad buscando al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Pregunté a los guardias que hacen la ronda de la ciudad: ¿no has visto ustedes al amor de mi vida? Apenas me había alejado de ellos cuando encontré al amor de mi vida. Lo tomé de la mano y sin soltarlo lo llevé a las habitaciones de mi madre. Aquí la esposa estaba desesperada porque había perdido a su esposo, y cuando lo encontró dice que lo agarró de su mano para ya no soltarlo. Así nosotros, mis hermanos, si hemos perdido la presencia del Señor, si nos hemos alejado de la presencia del Señor, el Señor hoy nos invita. Él está ahí esperándonos. El Señor está ansioso, mis hermanos, porque nosotros regresemos a su presencia, porque nosotros regresemos a su lado. Y el Señor nos va a tomar de su mano para llegar hasta el fin, para llegar hasta la meta. Yo les quiero invitar, mis hermanos, si tú has dejado tu primer amor, o quizás ni siquiera lo has conocido, no has sentido qué es el primer amor, si no has experimentado ese primer amor en tu corazón, ese primer amor, mis hermanos, llega cuando el Señor Jesús viene a nuestro corazón. Yo quiero invitarte, mi hermano, si en algún lugar, mis hermanos, no sé cuántos años tienes de ser cristiano, si en algún momento tú dejaste al Señor, en un momento, si te has alejado de la presencia del Señor, yo quiero, mis hermanos, el lugar está aquí abierto para todos
aquellos que quieran clamar al Señor. También nosotros, mis hermanos, si tú estás en la presencia del Señor, gloria a Dios por tu vida. Pero vamos a clamar al Señor para que nos ayude también a permanecer cerca de Él, a permanecer en su presencia, a que nos ayude, a que ninguna cosa nos aparte de Él. Yo te invito, mi hermano, a que vengas a este lugar y juntos vamos a clamarle al Señor y a rogarle por misericordia. Padre, mi Señor, gracias te damos, oh Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la grande salvación que nos has dado, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir en la cruz, Señor, del Calvario, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos, Señor, ese amor, Señor, Padre amado, que no tiene comparación, Señor, a ningún otro, Padre Santo. No hay nada, Señor, en este mundo, Señor, que se compare a ese